vamos con el invitado. Denle la bienvenida, Carlita. Bien, amigos, muy buenos días. Vamos a darle la bienvenida al asambleísta de UNES, el máster Walter Gómez. Walter, un placer conversar contigo. Bienvenido a este espacio informativo y pues gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Carlita? ¿Qué tal, Jaime? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, muy bien. Escuchamos. Ok. Hola, ¿qué tal? A los años que te dejas escuchar y ver, Carlita. Ya que fuimos qué gusto verte, qué gusto. Lo que pasa es que Walter fue compañero mío en la maestría, un hombre muy preparado, por supuesto, tengo que decirlo como es. Estudioso y bueno, siempre defensor de los derechos humanos, de la igualdad de derechos, así que bueno, siempre es un gusto conversar con gente que tiene ideales claros. Y Walter, esos ideales claros que te han llevado a la asamblea, una asamblea que en estos momentos está denigrada, una asamblea que está dividida, porque tenemos un Pachacutic dividido, tenemos una izquierda democrática dividida y sin embargo, bueno, tenemos un UNES que es mayoría, pero que tampoco ha podido hacer mucho. Sin embargo, el presidente que siempre ha manifestado que no ha podido hacer las cosas que él quisiera, porque la asamblea es una piedra en su zapato, trata de ingerir de una u otra forma anteponiendo la justicia. Entonces te pregunto, ¿ha habido injerencia de la justicia en la toma de decisiones de la Asamblea? Por supuesto que sí. En este momento está clarísimo que el gobierno nacional el gobierno de Guillermo Lasso está interfiriendo, obstaculizando el trabajo de la Asamblea Nacional a través de ciertos funcionarios hoy destituidos o cuestionados, como el caso del juez Lindao. Es clarísima la interferencia en otros poderes también, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana, en otras funciones, en el Consejo de Participación Ciudadana, cuando fue tomado por el señor Ulloa, cosa que no había sido electo como debería ser y previo a esto destituida la presidenta Sofía Almeida. Entonces estamos hablando de que está metiendo mano en el legislativo actualmente, la metió mano en el Consejo de Participación Ciudadana, que es la función de transparencia, ha metido mano en lo judicial porque ha habido claras demostraciones de que ciertos jueces responden o el Consejo de la Judicatura, ciertos fiscales responden al gobierno del señor Lasso. En el tema electoral está clarísimo que las 8 preguntas que al menos ahora se van a dar al pueblo ecuatoriano son preguntas completamente tontas que no solucionan absolutamente nada y que lo único que intenta es, a lo mejor muy por debajo de las cosas, llevarse dinero o llevarse en peso las instituciones del Estado. Walter, tú fuiste parte del Consejo de Participación Ciudadana en una elección democrática y popular, elegida por el pueblo. Y bueno, y dentro de esa instancia hubo mucha vulneración de derechos, no se siguió incluso el debido proceso. En el caso de ustedes como tal, o sea, tú conoces de cerca cuáles son los conflictos que hay dentro del Consejo de Participación Ciudadana. En base a ese conocimiento, ¿cuál es el interés del presidente de quitarle estas competencias, de que designen, de nombrar, de estar atrás del nombramiento de autoridades tan importantes como por ejemplo el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Superintendente de Bancos? ¿Cuál podría ser el objetivo del gobierno? Poner autoridades a talla del gobierno nacional. Está clarísimo que en este momento... que en este año al menos necesitó tener a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana para elegir sus autoridades de acuerdo a su talla. Estamos hablando de que el Contralor General del Estado debe ser a la talla del Procurador, tiene que ser de acuerdo a lo que él quiera. Ok, pero Walter, eso no sería un retroceso, porque si llevamos esta instancia a la asamblea, también vamos a tener un conflicto de intereses entre las diferentes bancadas. Eso también va a pasar. Nadie discute lo contrario, mi querida amiga. A ver, estamos hablando de que estaba clarísimo antes de la consulta mañosa de Lenín Moreno que las autoridades deban ser elegidas por concurso de méritos y oposición de personajes que en ese entonces eran los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, también elegidos
por concursos de méritos y oposición. Estamos hasta ahí. Hasta que vino Lenín Moreno, este hombre tan iluminado, pero yo creo que desde la otra parte, un completo inepto y mediocre, que a la final les quiso y cambió con engaños y todo al pueblo ecuatoriano de que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana deberían ser elegidos por voto popular, cosa que ya se veía que podría haber interferencia de partidos políticos. ¿Qué es lo que pasó? Estuvimos algunas personas que no pertenecíamos a ningún partido político y que teníamos una experiencia en temas de organizaciones sociales con el verdadero pueblo y ganamos, pero no les gustó porque no éramos personas que las podían comprar. A mí no me compraron. Intentaron hacerlo, pero no lo pudieron hacer. ¿Qué es lo que pasa? Como me negué a cualquier interferencia, Walter, ¿qué es lo que hicieron con su... Sí, Jaime. ¿de qué manera lo intentaron comprar? Bueno, estábamos hablando de presionarnos desde cuando ya supieron que ganamos, que gané como consejero del Consejo de Participación Ciudadana, empezaron a mandarme personajes para que votáramos por X persona. E inclusive el ex consejero y corrupto expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, estuvo detrás de mi voto para que sea elegido como presidente del Consejo de Participación, casi de alfombra mía. Cosa que no acepté, porque yo no considero que nunca consideré que Cristian Cruz era un hombre honesto, era un hombre preparado para llevar el Consejo de Participación Ciudadana, y lo que hicimos fue conversarlo entre los consejeros que había esa afinidad, digamos así, o esa apertura, y elegimos a otra persona, que en este caso era el José Carlos Tuárez, considerando de que José Carlos iba a tener esa amalgama, ese poder de unir y de poder llevar al Consejo de Participación Ciudadana. Lógicamente que nosotros estábamos detrás de todo esto, porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana es el que toma las decisiones finales y no solamente el presidente. Lamentablemente, Lenín Moreno compró a la Asamblea Nacional, fueron asambleístas de alquiler. Recordemos que 40 asambleístas de Alianza País se pasaron al lado oscuro de Lenín Moreno y por ende hicieron mayoría con los otros vendidos y a la final les lograron tener toda una aplanadora. Ahí fue donde nosotros, como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, quisimos investigar todo lo actuado por Trujillo, que hoy se corrobora que ha sido un pobre y triste delincuente, así de simple, y que eliminó la institucionalidad del Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Que como no les gustó y sabían que Walter Gómez era uno de los investigadores, uno de los que no se dejaba comprar, lo que optaron fue por el juicio político en contra de los 4, de los que no pudieron comprar. Y te digo esto basado en que cuando nosotros ingresamos y pudimos tener la primera sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, a mí en primer lugar me hicieron creer, o le hicieron creer a todo mi equipo que yo tenía una deuda de $3,000 para no poderme posesionar. Esa fue la primera, o sea, la primera fuerte. Tuve que en ese momento pagar $3,000 a la empresa eléctrica cuando yo no tenía ninguna deuda para poderme posesionar y hacer la primera sesión. Luego, en el transcurso de la primera quincena que estuvimos nosotros, cuando no se eligió a Cristian Cruz como presidente, y eso era mandado por María Paula Romo en ese entonces, empezaron a no querernos ingresar los recursos del Consejo de Participación Ciudadana, y tuvimos que al mes sacar a 100 funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, y nos condicionaron que si no nos entregaban los dineros del presupuesto, si es que nosotros votábamos a los trujillistas. Lamentablemente tuvimos que hacer eso, y a las finales
no nos dieron el presupuesto, o sea, nos engañaron como de costumbre. Todo gobierno de derecha siempre te va a mentir. Bueno, de ahí, lógicamente, ¿para qué es lo que quieren el Consejo de Participación Ciudadana? Lógicamente, para tener un superintendente de banco que le permita robarle al pueblo ecuatoriano. Esa es la consigna. Y tenemos que ser claros. Ya lo hicieron con GEA. Y lo van a continuar haciendo. Hay múltiples denuncias de que ciertos bancos se les cobran consumos que no han hecho. Con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito, con cuentas de ahorros. Y a la final, ¿qué es lo que hacen? Después de un mes dicen que van a devolver las cosas, cosa que a veces ni siquiera pasa. Lamentablemente, tenemos autoridades que son alfombras del banquero y por ende eso es lo que quieren convertir al Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es la interferencia de este gobierno corrupto y delincuente, este gobierno evasor de impuestos, este gobierno que lo único que ha hecho es daño al pueblo ecuatoriano, y eso lo estabas mencionando tú muy acertadamente, Jaime. Estamos hablando de que no hay seguridad. Veo cómo en las redes sociales hay sicariatos a diestras y siniestras, hay robos a mano armada, hay robos en semáforos, no hay medicinas en los hospitales, no hay servicios de salud adecuados, están minando desde adentro el seguro social. Bueno, infinidad de cosas. No hay cupos en las universidades, no hay becas para los mejores estudiantes, no hay infraestructura para las escuelas. Estamos hablando de que es un desastre. Somos el segundo país más inseguro, el primer país de la región más inseguro. Y tengo datos en unas investigaciones que estamos hablando de que los muertos en el país han crecido más del 100%. O sea, estamos hablando de que Ecuador, de lo que éramos el país, uno de los países más seguros y donde venían turismo, donde se reactivaba la economía, donde había emprendimientos, hoy es solo un recuerdo. Claro. Ahora, el presidente de la República cuando tiene problemas, pues suele culpar a otros. En este caso ha vivido... Mediocre, Jaime. Desde la época de Moreno, porque esto viene desde la época de Moreno. Moreno hacía lo mismo. Era un presidente que también buscaba culpar a Correa. Este presidente también culpa a Correa. Cuando hay problemas en las cárceles, culpa a Correa. Cuando hay problemas de la justicia, culpa a Correa. Cuando algo le falla, culpa a Correa. Bueno, la culpa es de Correa, y si no es de Correa, pues es de los asambleístas, es de la Corte Constitucional o es de cualquier otra institución que no es parte del gobierno. A ver, seamos clarísimos. Rafael Correa hace ya más de 5 años dejó el poder. Él ya no forma parte de un gobierno. Y a pesar de eso, lo siguen mencionando. Se ve que Rafael Correa ha calado tanto en la mente y en los corazones de estos mediocres que se acuerdan todos los días. Y bueno, por un lado, la mejor agencia de publicidad de Rafael Correa ha sido el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso. Por supuesto que sí. Y es porque no le permitió la evasión de impuestos, les dio obra al pueblo ecuatoriano que no les gustó, porque no les gusta que los hijos de las empleadas domésticas puedan educarse o que sean ingenieros y sean profesionales en este momento. ¿Por qué ese temor? ¿Por qué temen a eso de que los hijos de las personas humildes estudien? Estamos hablando de que es lógico, Jaime. Tiene un grupo de mediocres, oportunistas y vividores dentro de su entorno. Son personas que lo único que buscan es lucrarse del dinero del Estado obeso que ellos dicen que existió. Estamos hablando de que a ellos no les importa que existan seres inteligentes. A ellos lo único que les interesan es tener títeres, como el caso de Hernán Ulloa. Y tenemos que ser claros, Hernán Ulloa es un títere desechable que en cualquier momento lo botan y quién sabe qué pase después de él. Porque todas las ilegalidades que está haciendo Hernán Ulloa y que están haciendo algunos funcionarios del gobierno del evasor, lógicamente que no van a estar en impunidad. Por supuesto que no.
tarde o temprano, la justicia les llegará y tendrán lo que se merecen. Por supuesto que sí. El mal no dura 100 años, Jaime. Ten la plena seguridad que no va a durar. Y vamos a estar ahí para impulsar la justicia. Walter, cuando ustedes fueron destituidos, justamente fue en este periodo, en el que está por fenecer para el Consejo de Participación Ciudadana, fueron 4 consejeros. ¿Fueron ustedes a la justicia? ¿También presentaron esas acciones de protección o medidas cautelares? Sí, claro que sí. ¿Y qué les dijo la justicia? No las negó, por supuesto, las va a negar porque eran cooptados por el gobierno de Moreno. Por supuesto que sí. Entonces, ahora ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya les ha pedido información al gobierno de Lasso sobre todo este atropello a los derechos que tuvimos los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y pronto, y espero que muy pronto, haya justicia para la violación de derechos que fuimos objeto. ¿Todos demandaron? Bueno, tengo conocimientos que una de las compañeras está llegando ya a lo más alto en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos alineándonos a este avance que ha tenido la compañera. Ahí la justicia falló en contra de ustedes, que fueron destituidos ilegalmente. Y resulta que ilegalmente, y clarísimo, Jaime, ilegal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos, y que quede claro, intentamos de supervisar todo lo que Trujillo había hecho, no lo permitió la Asamblea Nacional. Por eso los destituyen a ustedes, porque iban a revisar todo lo que había hecho Trujillo. Intentábamos hacer la revisión, o sea, ni siquiera revisamos, intentamos. Por un intento fue que la Asamblea de Moreno, esa asamblea de alquiler, nos destituyó. Así que nosotros no nos destituyeron por corrupción. Al menos a los 4, por consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, no. En el caso de Cristian Cruz, sí, por corrupto, porque es un delincuente. Y eso ojalá que la justicia alguna vez lo marque para siempre. Y estamos hablando que de ahí Sofía Almeida no ha tenido ningún problema, y María Fernanda Rivadeneira, que ella ya está destituida para nosotros del Consejo de Participación Ciudadana. Los demás simplemente eran segundones y suplentes. Walter, ¿qué piensas tú sobre las declaraciones que dio Almeida ayer en este programa? Y las reprisé, no sé si la alcanzaste a escuchar, donde él nombra a Carlos Alberto Párraga, quien pidió la devolución de los bienes del traficante Leandro Norero. Y ese mismo juez ordena la devolución, me parece. Y sí, ese mismo sujeto, como decía el doctor Almeida, pide las medidas cautelares para Hernán Ulloa. ¿Qué se fragua aquí? No, estamos hablando de que los delincuentes estarán siempre con los delincuentes. Estamos hablando de que Hernán Ulloa se ha caracterizado siempre por ser un abogado que utiliza recursos ilegales para poder tener sus objetivos. Estamos hablando de que para poderse ser consejero, puso todas las cascaritas habidas y por haber a todos los que se les estaban delante de él. Quiero recordar que Hernán Ulloa la gente no votó por Hernán Ulloa. La gente votó por José Carlos Tuárez, por Walter Gómez. Por ellos votaron. Por Hernán Ulloa no votó. Pero llegó ya por prelación, estamos hablando porque ya Dios es bueno, llegó este tipo. Y cuando él es consejero y se ve en minoría, porque no tenía la acogida de los demás, utiliza un recurso para poderse apropiar de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana a través de un código orgánico administrativo, ni siquiera por la ley de participación ciudadana
y ni tampoco la ley del Consejo de Participación Ciudadana para poder ser elegido como presidente. Utiliza un código que es buscado así como que debajo de la mesa para poder lograr apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana, y utiliza un recurso muy pero muy fuerte, que era que se estaba acusando a Iber Estupiñán del tema de apropiarse o de prometer la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, si no me equivoco, y que es denunciada precisamente por la afectada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es utilizar este recurso que estaba haciendo ella, estaba siendo impulsada, digamos así, estaba siendo vinculada, y como tienen la justicia, la tienen cooptada, la extorsionan. Estamos hablando de que empiezan las amenazas, y si es que ella no vota con la mayoría, entonces automáticamente le activan el juicio. O sea, entonces hay cosas con ellos. Sí, definitivamente. Tú puedes observar de que el juicio que le hace la señora afectada por el tema de la selección de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial no avanzó después de que ya Iber Estupiñán vota con ellos. Así de fácil. O sea, ya no pasó nada. Entonces, estamos hablando de que todo esto hay que investigarse de una u otra forma. Lamentablemente tenemos jueces corruptos como Lindao, jueces corruptos como la de San Borondón, que les dio también todo este tema. Pero tarde o temprano, Jaime, esto tiene que esclarecerse. Y peor con lo que está pasando ahora con este señor Walter, pero antes de pasarnos a otro tema, si efectivamente el juez acepta las medidas cautelares y dispone la suspensión, la destitución, ¿no?, de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué pasa con el presidente Saquicela? ¿Qué pasa con la Asamblea? Que simplemente agacha la cabeza y dice, bueno, sí, y de una u otra forma no defiende las competencias como tal que tiene la Asamblea. Es más, hasta le dicen, hey señor, no ha puesto la placa, ¿cuándo la pone? No, entonces, ¿qué pasa entonces en la Asamblea? ¿No hay un liderazgo en la Asamblea? ¿Qué pasa con el presidente? ¿También le está quedando grande el puesto? Mira, Virgilio Saquicela para mí es un hombre bastante correcto, una persona que ha sabido llevar la Asamblea Nacional. Ahora, dentro del CAL, bueno, él no tiene la potestad de decidir sobre la Asamblea Nacional. Pero a él lo notificaron el 22 de noviembre. Como representante de la Asamblea Nacional, por supuesto. Cada institución tiene su representante legal y cualquier situación jurídica tiene que ser dirigida hacia esa persona. Pero nosotros, como pleno de la Asamblea Nacional, no estamos de acuerdo con haber aceptado el petitorio de las disculpas públicas a estos destituidos. No, la mayoría no está de acuerdo con eso. Lógicamente que tampoco vamos a estar de acuerdo con una placa que diga de que superior al legislativo está el judicial. Jamás vamos a aceptar eso, lógicamente. Tampoco vamos a aceptar posesionar a este superintendente de talla Lazo, porque quien lo eligió fueron personas destituidas. Para nosotros, Ulloa, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira están destituidos. No cabe la otra opción. Así venga un juez corrupto como Lindao a querernos obligar a hacer eso, no lo vamos a hacer. Bueno, entonces, en todo caso, ustedes no lo van a aceptar y no van a acatar, pues, digamos que esta disposición del juez. Por un lado, ustedes no los reconocen, por otros lados, ellos siguen en funciones y manifiestan que van a seguir con los procesos de designación de autoridades. Entonces, bueno,
digamos que ¿en qué quedamos? ¿No? Esto está como hace tiempo en la Universidad de Guayaquil, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿A quién reconocen? Y al fin de cuentas, tú sabes, y tú lo sabes muy bien, el perjudicado es el pueblo, ¿no? Así es, pero el pueblo tiene que estar claros de que los asambleístas de la bancada UNES de la Revolución Ciudadana están clarísimos en nuestra posición. Nosotros no podemos reconocer ninguna autoridad que venga de ese Consejo de Participación Ciudadana destituido. Vamos a seguir defendiendo al pueblo y a las grandes mayorías. Nosotros no nos pisotean, nosotros no somos alfombras del banquero, por supuesto que sí. Nosotros somos representantes del 85% de la ciudadanía que votó por nosotros. Nosotros, quien nombró al Lindao no somos nosotros, así que reclamemos a quien lo haga. Nosotros hacemos leyes de acuerdo a lo que dicta la mayoría de personas. Sí, y que la Asamblea Nacional está atomizada entre oportunistas y personas que estamos en el lado correcto. Por supuesto que sí. Eso es la democracia. Lamentablemente nos cambiaron el método de escaños para poder ir realmente la gente que pedía la mayoría. Pero como sabían que no iban a ganar, cambiaron el método para poder elegir los escaños en la Asamblea Nacional. Tenemos a un Fernando Villavicencio, por Dios, una persona que no tiene el más mínimo criterio de legalidad. Tenemos a un Vanegas que está defendiendo lo indefendible al gobierno de Lazo. Tenemos a bloques que son alfombra y que son de ponchos dorados y que le dieron la espalda a su pueblo, a ese pueblo humilde que votó por ellos. Por Dios. O sea, ahora, sí, la Asamblea Nacional es el epicentro de múltiples pensamientos. Claro que sí. Y eso es lo enriquecedor. Pero aquí vota la mayoría. Y la mayoría no quiere y no va a reconocer a destituidos. Porque ya nosotros en otros espacios hicimos un juicio político real. Y que quisieron boicotear, lógicamente Villavicencio y Cordero quisieron boicotear el juicio político, no entregando los informes. Sí, es verdad, pero el Pleno de la Asamblea Nacional tiene la potestad de emitir sus resoluciones, a veces sin el informe, porque el informe lo quiso boicotear Fernando Villavicencio. Sin duda. Walter, bueno, ya casi en la recta final de este programa, ¿cuál es tu pensamiento o el pensamiento de la bancada UNES con respecto al proyecto de ley, ¿no?, para reformar la Constitución y que de una u otra manera las Fuerzas Armadas colaboren con con precautelar la seguridad de los ecuatorianos en estos temas de inseguridad que vivimos? ¿Tú le ves viabilidad o no le ves viabilidad? ¿Cómo está de pronto la posición de la Asamblea con este tema? A ver, Carlita, está clarísimo que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con la Policía Nacional en cualquier momento. Hubo algunas intenciones de echarnos la responsabilidad, como es de costumbre todo mediocre, echarnos la responsabilidad de que no podía haber seguridad en el Ecuador porque la Asamblea Nacional no había hecho leyes. Eso es completamente mentira, porque a la semana pudo entrar el señor Lazo con la Policía Nacional a las cárceles y poder, entre comillas, controlar un pabellón. Se necesita solamente un estado de excepción para poder lograr que las Fuerzas Armadas puedan patrullar y puedan hacer bien sus cosas, pero no lo saben hacer. No hay un plan de seguridad. Yo he conversado con el gobernador del Guayas y el gobernador del Guayas vive en un mundo de fantasía. No hay un verdadero plan estructurado. No hay una verdadera composición de las fuerzas públicas para poder hacer bien las cosas. No quieren darle seguridad al Ecuador, porque al parecer el terror y la desorganización en el país les conviene. Les conviene a los amigos de Lazo que no haya médicos, porque recurren ¿a dónde? A las clínicas privadas. No les conviene que haya medicinas en los hospitales públicos, porque ¿a dónde recurren? A las farmacias y a las distribuidoras farmacéuticas privadas.
No les conviene tener seguridad al señor Lasso, porque tiene convenios con las aseguradoras privadas y de paso a los guardias privados ni siquiera les pagan bien. No les conviene estar dar cupos o dar recursos a las universidades, porque las universidades son gratis, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no hay cupos, ¿a dónde se van los estudiantes universitarios? A las universidades privadas. ¿Y quiénes son las universidades privadas? Las amigas de Lasso. Entonces estamos hablando que no le interesa le interesa tener caos en el país, porque saben que el riesgo país sube, ¿verdad? Al subir el riesgo país, ¿qué pasa con los bonos de los amigos de Lasso que compraron los amigos de Lasso? Sí, suben de precio. Y por eso es que le conviene a Lasso tener caos en el país. ¿Qué le conviene a Lasso? Que al parecer solamente a ciertas banditas le sacan a su gente. O sea, estamos hablando de que le capturan gente de una banda y de otra banda, pero de las principales no pasa nada. ¿Quién movió el radar en Manabí y que lo dañó a las 24 horas? ¿Quién fue? Fue Lasso, pues. Fue Lasso con su gente, sus funcionarios. Entonces, estamos hablando de que ¿quién hace un informe para que uno de los mayores líderes de las bandas criminales salga? ¿Quién? El SNAI. ¿Y el SNAI de quién es? De Lasso, pues. Entonces, estamos hablando de que hay que ser coherentes. A la consulta hay que decirle no. Así de simple. No hay que discutir más. Este es otro engaño del señor Lasso, como lo hizo también en el 2017 en contubernio con Lenín Moreno. Así que no nos vayamos más allá, señores, y toda la audiencia de este medio de comunicación que da la oportunidad a las verdaderas personas que van a decir la verdad. Por favor, no se dejen engañar. Lasso es un corrupto. Dile no 8 veces y 1000 veces más no. Y con la arbitrariedad que dice de que se va a querer reelegir, que lo haga. Yo también aplaudo eso, que lo haga, para ver en qué lugar queda, a ver si no queda en el primero, pero desde atrás, porque yo no creo que la gente coherente vaya a votar por Lasso. Walter, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Bueno, tenemos que estar claros, mi querido Jaime y Carlita, hay que estar pendientes, porque hay un posible golpe de Estado de la institucionalidad de la Asamblea Nacional a través de jueces corruptos que ya fueron descalificados en este año también. Lindao fue descalificado y lo peor es que no se atreve a dar su sentencia por escrito, porque sabe que la vamos a apelar y que vamos a llegar a las últimas consecuencias. A este juez hay que cuestionarlo, hay que decirle al Consejo de la Judicatura qué le pasa, por qué no mira real. Vamos a ver qué dicen los consejeros del Consejo de la Judicatura. Vamos a ver si los llamamos a la Asamblea Nacional en enero, que ya regresamos, para que nos expliquen y que nos den la cara, porque eso es lo que hace falta, funcionarios honestos. Gracias a Walter Gómez, asambleísta de UNES. Muchísimas gracias, Walter. Gracias a ustedes y abrazos, espero que en esta Navidad el Niño Jesús nos traiga muchas bendiciones a ustedes y que en el nuevo año sea el año del pueblo ecuatoriano. A la consulta no, y bueno, después decimos por quién votar. Igualmente, saludos.